El trueno resonaba sobre Roma como la voz de un dios enfurecido, pero ni siquiera la furia del cielo podía sofocar los gritos que estallaban desde la cámara privada del emperador. Los corredores de mármol temblaban, no por el fragor de la batalla, ni por el murmullo de un debate político, sino por algo mucho más sombrío. El eco que recorría los corredores no hablaba de gloria ni de victorias, sino de una perversión que corroía el corazón del imperio desde dentro. En medio de aquel ambiente, el senador Lucio Marco permanecía inmóvil con la antorcha en la mano temblorosa, observando cómo la luz vacilaba contra las paredes de piedra pulida, como si las propias sombras se negaran a presenciar lo que ocurría tras aquellas puertas. Su respiración era entrecortada, y aunque deseaba cerrar los ojos para escapar del horror, los guardias que lo escoltaban murmuraban con voz implacable: «Manténla firme, senador. El emperador exige una luz adecuada». Aquella orden no era un simple mandato, era una sentencia. Tras la puerta no se celebraba ninguna ceremonia, ni banquete, ni consejo de Estado. Allí se consumaba algo más brutal, la ruptura de la inocencia disfrazada bajo el manto de un privilegio imperial que no conocía límites. La víctima podía ser una joven de apenas 14 años que en un instante dejaba de ser hija, dejaba de ser persona para convertirse en un simple número, una anotación, un registro, un pedazo de carne, destinado a saciar la maquinaria de placer del emperador. Y los padres de Roma, aquellos mismos hombres que habían comandado ejércitos, aprobado leyes y defendido el honor en el foro, se veían reducidos a portadores de antorchas en la destrucción de sus propias hijas. La ironía era tan cruel que parecía un castigo divino. El imperio que conquistara naciones ahora devoraba a sus propias familias. Lo más terrible de esta historia es que no hablamos de mito o rumor, sino de historia, porque los cronistas y las ruinas nos transmitieron ecos de aquella era en que la perversión se convirtió en costumbre y el abuso en política de Estado. Así comenzó la era de Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por todos como Calígula, el emperador demente, cuya sombra aún oscurece los corredores de Roma. Para comprender la magnitud de lo que estaba por venir, es preciso situarse en marzo del año 37 después de Cristo, cuando la muerte de Tiberio recorrió las galerías del palacio. Toda Roma exhaló un suspiro de alivio, como quien se libera de un peso insoportable tras décadas de miedo y opresión. El pueblo, la guardia pretoriana y hasta el Senado respiraron la sensación de un renacimiento, creyendo que con la desaparición del viejo tirano se abría la esperanza de una nueva era. Tiberio reinó durante 23 años, sembrando paranoia, acusaciones de traición y silencios cargados de terror. Sus sospechas eran puñales invisibles que podían cegar la vida de cualquiera. Y los senadores, exhaustos de caminar sobre cuchillas, anhelaban un nuevo comienzo. Ese comienzo parecía encarnarse en un joven cuyo nombre evocaba promesa y esperanza, el hijo de Germánico, el general más amado por las legiones. No era solo heredero de sangre imperial, sino también un símbolo de esperanza. El pueblo lo llamaba Calígula, las pequeñas botas que usara en los campamentos de su padre, cuando aún era un niño corriendo entre tiendas de cuero y espadas manchadas de hierro. No era un príncipe de palacio, sino el hijo de los soldados, alguien que compartiera el barro de los campos de batalla y las privaciones de la tropa. El día de su ascensión fue celebrado con júbilo. Las plazas se llenaron de gritos y cánticos, como si Roma finalmente hubiera encontrado un heredero digno del carisma de Julio César y de la benevolencia de Augusto. Hasta los senadores más endurecidos se emocionaron al verlo caminar por la curia con una sonrisa juvenil. Se escribieron plegarias de agradecimiento, se sacrificaron animales en los altares y en los mercados, y fue comparado con la aurora tras un invierno interminable. En los primeros meses, Calígula pareció cumplir todas las expectativas. Entró en la capital no con la desconfianza de un tirano, sino con la generosidad de un joven deseoso de ser amado. Distribuyó bonos a las legiones, redujo impuestos que asfixiaban al pueblo, y organizó juegos colosales que bañaron el Coliseo en sangre de gladiadores durante días. Era un espectáculo que devolvía la ilusión a la multitud, que hacía soñar al pueblo que Roma por fin había recuperado un líder humano sonriente y magnánimo. Pero tras aquella máscara de juventud radiante, ya se formaban los hilos de una trama sombría, casi imperceptibles al inicio, como pequeñas grietas en una estatua perfecta. Esas grietas se profundizaron hasta convertirse en fracturas imposibles de ocultar. Una criada desapareció de las cocinas del palacio.
Dijeron que había huido temiendo un castigo, pero rumores susurraban que su cuerpo fue encontrado en el Tíber, con heridas tan grotescas que los guardias se negaron a describirlas. Poco después, otros 2 esclavos, un joven de 15 años y una muchacha de 17, fueron encontrados muertos en el mismo río, con rostros congelados en una expresión de agonía eterna. Y Roma, ciega por el entusiasmo de tener un nuevo emperador, eligió ignorar esas sombras. El emperador aún era joven, decían, era natural que probara los límites de sus placeres. Seguramente con el tiempo aprendería la responsabilidad. Ese fue el consuelo que los senadores repetían para sí mismos, intentando calmar un temor que ya comenzaba a latir bajo su piel. Aquellas desapariciones eran solo el preludio de algo más profundo y aterrador. El imperio que diera leyes al mundo estaba a punto de transformarse en un escenario de degradación, y toda Roma se convertiría en testigo silencioso de la locura de un hombre que se creía Dios. Cuando las noticias de la muerte de Tiberio resonaron por los mármoles de Roma en marzo del año 37, la ciudad exhaló un suspiro colectivo que parecía más un renacimiento que un simple cambio de poder. Tras 23 años de sospechas, procesos por traición, miradas frías y silencios mortales, los senadores estaban exhaustos de vivir en constante vigilancia. La Guardia Pretoriana anhelaba un nuevo líder, y los ciudadanos cansados de la opresión soñaban con volver a sentir alegría. Roma se había acostumbrado tanto a caminar sobre el filo de un cuchillo que la llegada de un nuevo príncipe parecía una bendición enviada por los dioses. Ese príncipe fue Cayo Julio César Augusto Germánico, cuyo nombre resonaba como herencia y promesa al mismo tiempo. Sin embargo, el pueblo no lo llamaba por su nombre oficial. Lo conocían como Calígula Botitas, un apodo nacido en los campamentos de su padre Germánico, el general más amado por las legiones. Cuando era niño, Calígula corría entre las filas vistiendo pequeñas sandalias militares, arrancando sonrisas a los soldados curtidos por la guerra. Esa infancia impregnada del olor a cuero y hierro lo convirtió en más que un heredero, lo forjó como el príncipe de los soldados, el niño que creció entre hombres comunes, no entre los muros dorados de un palacio. Su llegada al poder fue celebrada como si Roma hubiera despertado de una pesadilla. La multitud llenó el foro con aclamaciones. Las antorchas iluminaron la noche como si un nuevo sol ardiera, y los templos desbordaron con sacrificios de acción de gracias. La esperanza se propagaba como fuego en campos secos. Los senadores hablaban de él como el heredero de Augusto, el nieto de la esperanza, aquel que devolvería la dignidad al trono. Los comerciantes lo recibían como el amanecer tras una larga sequía, y hasta los soldados pretorianos acostumbrados a la desconfianza lo miraban con devoción sincera. En los primeros meses, Calígula pareció cumplir todas esas expectativas. No llegó al poder con la desconfianza de un tirano anciano, sino con el brillo juvenil de quien estaba ansioso por ser amado. Ordenó la distribución de bonos entre las legiones, encendiendo la lealtad de los soldados, redujo los impuestos que asfixiaban al pueblo, y devolvió alivio a las familias que habían vivido bajo la presión de Tiberio. Organizó espectáculos colosales donde gladiadores luchaban sin descanso, llenando el Coliseo de sangre y vítores durante días interminables. Roma volvió a reír, a soñar, a creer que la humanidad por fin había retornado al trono. Los discursos de Calígula arrancaban lágrimas de emoción en el Senado. Sus palabras impregnadas de carisma eran aplaudidas como si fueran oráculos. Algunos senadores veteranos, hombres endurecidos por décadas de intrigas, lloraban al escucharlo, convencidos de que habían sido liberados de las sombras. En las plazas el pueblo lo comparaba con Julio César por su energía y con Augusto por su benevolencia. Los templos se llenaban de plegarias y los altares de sacrificios en señal de gratitud. Toda Roma lo veía como la aurora tras una larga noche de tormenta. Pero aquella luz que tanto deslumbraba ya escondía fisuras. Los signos eran pequeños, casi invisibles, como grietas en una estatua recién esculpida. Una esclava desapareció de las cocinas del palacio. El mayordomo aseguró que había huido por miedo a un castigo, pero en las tabernas corrían rumores sobre un cadáver encontrado en el Tíber mutilado de manera tan horrible que los soldados se negaron a describirlo. Poco después, un joven de 15 años y una muchacha de 17 desaparecieron. Sus cuerpos volvieron flotando por el río con rostros petrificados en un gesto de agonía indicible. El palacio no dio explicaciones. El emperador en público sonreía como si nada ocurriera, y el pueblo, embriagado por el entusiasmo, prefirió cerrar los ojos.
Es joven, murmuraban los senadores. Todo hombre de poder prueba sus límites. Con el tiempo, madurará. Esas frases se repetían como plegarias, intentos desesperados de ignorar el temor que ya reptaba bajo sus túnicas senatoriales. Era más fácil engañarse que admitir que el nuevo amanecer podía transformarse en un eclipse. El verdadero punto de inflexión llegó en octubre del año 37 después de Cristo, apenas 6 meses después de su aclamación. Calígula enfermó de manera repentina y misteriosa. La noticia de su fiebre, de sus delirios y de su cuerpo contorsionándose entre la vida y la muerte recorrió Roma como un relámpago. Todo el imperio contuvo el aliento. Los templos se llenaron de sacerdotes que sacrificaban bueyes y derramaban vino sobre los altares. Los ciudadanos rezaban con labios temblorosos pidiendo a los dioses que no se llevaran a su joven emperador. Hasta los soldados hombres que se burlaban de augurios y adivinos comenzaron a murmurar plegarias a Marte y Júpiter. El pueblo temía que la esperanza recién nacida fuera arrancada de raíz. La tensión era insoportable. Durante semanas nadie sabía si Calígula viviría o moriría. Finalmente, el joven emperador emergió de su lecho. Estaba pálido, debilitado, pero vivo. Toda Roma explotó en celebraciones. Se sacrificaron animales en gratitud, se organizaron banquetes en los hogares y el Senado proclamó su recuperación como un milagro de intervención divina. La ciudad, que había estado contenida, estalló en júbilo creyendo que los dioses habían escuchado sus súplicas. Sin embargo, aquellos que estaban más cerca juraban que el hombre que salió de la cama no era el mismo que había subido al trono. Algo en su interior se había roto o quizás se había encendido. La fiebre no lo había dejado agradecido, sino convencido de que había descendido a la muerte y regresado como inmortal. A partir de ese momento, Calígula ya no se veía como un simple hombre sujeto a leyes y moral. Se creía un dios vivo liberado de cualquier frontera humana. Ese delirio marcó el inicio de un cambio sin retorno. Lo que comenzara como juventud exuberante y generosidad se transformó en una convicción peligrosa, la idea de que la divinidad le confería un derecho absoluto sobre cuerpos, vidas y destinos. Roma celebraba su recuperación, pero lo que realmente había resucitado no era un príncipe humano, sino un dios enloquecido que comenzaría a arrastrar a toda la ciudad hacia un abismo de horror. Los rumores aislados, las pequeñas fisuras en la máscara del joven emperador, pronto se transformaron en fracturas profundas imposibles de ocultar. Tras su recuperación milagrosa en el otoño del año 37 después de Cristo, Calígula comenzó a mostrar un rostro diferente, una mirada fría que reemplazó la sonrisa juvenil que tanto había conquistado al pueblo. Aquella fiebre, según sus allegados, quemó algo en su interior. Ya no era un hombre agradecido por la vida, sino alguien convencido de haber atravesado la muerte y regresado como inmortal. Esa convicción lo liberó en su propia mente de toda ley humana, de toda moral, de cualquier límite. Al principio sus excesos parecían escondidos bajo el brillo de los banquetes del palacio. Senadores y sus esposas eran invitados a cenas privadas que no podían rechazar. En esas reuniones, los maridos permanecían impotentes, sabiendo que aceptar la invitación significaba entregar a sus mujeres a la voluntad del emperador. Nadie osaba cuestionarlo, pues hacerlo equivalía a una sentencia de muerte. Jóvenes de familias nobles también eran convocados bajo el pretexto de servir en la corte. Sin embargo, el supuesto honor pronto se revelaba como una máscara. Los muchachos eran forzados a pintarse los labios, vestir sedas y convertirse en ornamentos vivos destinados a la humillación pública. La ciudad, aún embriagada por la esperanza, miraba hacia otro lado. Se repetía la misma excusa: era joven y la indulgencia pasaría. Pero la indulgencia no se disipó. Se transformó en ritual. La corte fue purgada y reemplazada no por hombres de honor, sino por soldados elegidos por su crueldad. La lealtad ya no se garantizaba por juramentos militares, sino por la complicidad en la depravación. La violencia y la perversión se convirtieron en los nuevos lazos de fidelidad. Uno de los nombres que emergió en esa fase fue el de Elao, un liberto, que rápidamente ascendió al título de maestro de los placeres. Este hombre entendió que su supervivencia dependía de satisfacer los caprichos del emperador, por más obscenos que fueran. Elao se convirtió en un proveedor, un cazador de víctimas, una sombra que se movía por Roma, seleccionando cuerpos para las fantasías imperiales. Bajo su dirección,
El palacio dejó de ser un espacio de gobierno para transformarse en un mercado clandestino de carne humana. En el verano del año 38 después de Cristo, la transformación de Calígula ya era evidente. En los archivos imperiales comenzaron a aparecer nuevos tipos de registros. No eran listas de impuestos ni inventarios de granos, sino catálogos humanos. Con la misma precisión burocrática con que Roma calculaba sus recursos, ahora se anotaban nombres de mujeres y niños despojados de identidad, reducidos a números. Hijas de senadores, esposas de caballeros, hijos de comerciantes, todos se convertían en entradas de un inventario clasificados por edad, belleza o utilidad. Y con esto, la dignidad de Roma era triturada en columnas de tinta. Lo que comenzara como rumores de desapariciones y cuerpos arrojados al Tíber, se institucionalizó como política de Estado. La perversión privada del emperador se transformó en una maquinaria pública, en un sistema frío, donde la administración se dedicaba a la adquisición, clasificación y uso de seres humanos. Roma, que se enorgullecía de su civilización, descendía a un mercado de dignidad subastada al capricho de un solo hombre. Los senadores que antaño dictaron leyes y guiaron ejércitos comenzaron a caminar por los corredores del palacio con miradas vacías. Todos comprendían que sus familias se habían convertido en moneda de cambio, rehenes de la voluntad imperial. Rechazar un decreto podía significar ver el nombre de una hija inscrito en aquel registro. Resistir a un impuesto podía equivaler a entregar a la propia esposa. Incluso el silencio no garantizaba protección, solo postergaba lo inevitable. La crueldad de Calígula no se contentaba con destruir cuerpos. Penetraba en lo más íntimo de la sociedad, los lazos familiares. El emperador sabía que el golpe más devastador no era contra extraños, sino contra los vínculos que habían sido la base de Roma durante siglos. Su hambre no se saciaba con desconocidos. Necesitaba romper lo intocable, demostrar que ninguna relación, ni siquiera la de padre e hija, estaba a salvo de su poder. Así, lo que comenzara con esclavos desaparecidos y cuerpos arrojados al río, se transformó en un sistema calculado de terror. Las llamas de las antorchas que antaño iluminaron las victorias del imperio, ahora arrojaban luz sobre escenas de degradación que corroían la propia esencia de Roma. La política ya no se decidía en el foro, ni en las campañas militares, sino en las cámaras del palacio, donde el dolor se transformaba en espectáculo y la humillación en obediencia. Toda Roma se convirtió en cómplice silenciosa. El pueblo eligió la ceguera. Los senadores eligieron la sumisión. Y así, lo que debería haber sido un amanecer luminoso se transformó en el preludio de una noche interminable. Lo que comenzara como un vicio privado escondido entre los muros del palacio, pronto se convirtió en política oficial. Calígula comprendió que la verdadera fuerza de su poder no residía solo en la capacidad de humillar en secreto, sino en transformar esa humillación en espectáculo, en un mecanismo público que obligara a todos a participar. La perversión, antes susurrada en los corredores e intuida en rumores, se convirtió en una doctrina escrita, organizada y ejecutada con precisión militar. Los arquitectos del palacio recibieron órdenes insólitas. No debían diseñar salas de belleza, sino cámaras de tortura acústica. Cada espacio fue calculado para que los gritos de las víctimas resonaran con claridad por los corredores, garantizando que aquellos que esperaban su turno no escaparan del sonido de lo que los aguardaba. El sufrimiento no era solo un acto físico. Debía convertirse en un veneno psicológico que penetrara en la mente de todos los presentes. En esas salas, la luz de las antorchas era más que iluminación. Era un instrumento de poder. Los guardias posicionaban a los portadores en puntos exactos, calculando la altura y la distancia de las llamas para que nada quedara en penumbra. El emperador insistía en que los testigos eran tan importantes como las víctimas, porque la degradación solo alcanzaba su verdadero valor cuando era vista, compartida y transmitida. Así nació la figura más cruel y simbólica del sistema de Calígula, los senadores obligados a convertirse en portadores de antorchas. Hombres que habían dictado leyes, comandado ejércitos y defendido el honor de Roma, fueron reducidos a estatuas vivas, paralizados, sosteniendo el fuego que iluminaba la violación de sus propios hijos. Los guardias los entrenaban con precisión militar. Debían aprender dónde posicionarse, cuánto tiempo mantener el brazo firme, cómo resistir sin parpadear. Se les advertía que un leve temblor, una queja o una mirada desviada significaba la condena inmediata de otro miembro de la familia. La disciplina que antes se exigía en la guerra ahora se aplicaba a la humillación doméstica.
Los corredores del palacio comenzaron a llenarse de inscripciones grabadas a mano por esos hombres desesperados. Fragmentos de palabras talladas en las paredes de mármol decían: «Somos los condenados que respiran», o «que los dioses perdonen lo que los emperadores obligan». Esas marcas descubiertas siglos después por arqueólogos no hablaban de resistencia heroica, sino de desesperación, de la necesidad de dejar constancia de que habían sido forzados, que su silencio no fue voluntario. El impacto psicológico de este sistema era devastador. Los padres, transformados en cómplices involuntarios, regresaban a casa con la mirada perdida. Sus hijos ya no podían mirarlos no por culpa, sino porque el recuerdo era insoportable. Las familias se fragmentaban en silencio. Los lazos que sostuvieron Roma durante generaciones se pudrían por dentro. Las madres abrazaban a sus hijos menores con desesperación, temiendo el momento en que serían reclamados. Los hijos varones crecían bajo la sombra de la desconfianza hacia sus propios padres, sabiendo que aquel que sostuviera la antorcha podía ser llamado nuevamente para hacerlo. De este modo Calígula logró lo que ningún enemigo externo jamás alcanzó: transformar el amor en arma y la familia en un campo de control. La corrupción no afectaba solo al cuerpo, sino también al alma de Roma. El miedo se extendía como un veneno invisible, corroyendo cada hogar, cada matrimonio, cada vínculo. Testimonios de la época describen cómo en los mercados las personas susurraban historias de mujeres nobles que entraban en el palacio y nunca regresaban, de hijos de familias respetadas que volvían transformados en sombras pintadas y perfumadas, despojados de su identidad. Todos sabían de la verdad, pero nadie osaba pronunciarla en voz alta, porque hablar era atraer atención, y atraer atención significaba ser incluido en el registro. El sistema de Calígula funcionaba con una lógica perversa: cuanto más silencio generaba, más fuerte se volvía. Cada padre que obedecía, cada senador que callaba, reforzaba la maquinaria. El emperador no necesitaba vigilar a todos. Bastaba con que cada familia se vigilara a sí misma, destruida por la vergüenza y el miedo. La genialidad macabra de este método residía en que no solo destruía a las víctimas, sino que transformaba a toda Roma en un ejército de testigos aterrorizados, incapaces de rebelarse porque estaban presos en su propia complicidad. Arqueólogos siglos después encontraron fragmentos de esos registros imperiales. En ellos se leía con una frialdad escalofriante la reducción de vidas a meras anotaciones: ítem 247, femenino, clase senatorial, uso restringido. Tras esas palabras secas, había familias destrozadas, niños mutilados en espíritu, y una sociedad que se traicionó a sí misma. Era la burocracia del horror, el triunfo de la administración sobre la humanidad. Así Roma dejó de ser un imperio de conquistas externas para convertirse en un imperio de terror internalizado. Los legionarios ya no defendían fronteras, sino que custodiaban corredores donde las almas de sus compatriotas eran quebradas. Los senadores, antes guardianes de la dignidad, se convertían en sombras trémulas que iluminaban la destrucción de lo que más amaban. Y los ciudadanos, al mirar hacia otro lado, sellaban con su silencio la complicidad de una ciudad entera. Entre todos los horrores que Calígula desató sobre Roma, ninguno fue tan perturbador como su obsesión por romper el vínculo más sagrado de la sociedad: la familia. Hasta entonces, había humillado a las esposas de los senadores, reducido a los hijos de los comerciantes a simples entradas en un registro, transformado a esclavos y nobles en piezas de un inventario. Pero la locura que lo dominaba apuntaba aún más profundo: su propia sangre, aquellas que compartieron con él los juegos de la infancia y que llevaban en sus venas la herencia de Augusto. Drusila, Julia, Livila y Agripina la menor eran sus hermanas mujeres, que por derecho de nacimiento representaban la dignidad intocable de la familia imperial. Tocarlas significaba violar el propio corazón de Roma. Pero Calígula no se detuvo. Para él, corromper lo inviolable no era solo una expresión de deseo, sino un arma política, un espectáculo destinado a mostrar que ningún límite, ni siquiera el de la sangre, podía contener su poder. El escándalo salió a la luz de la manera más brutal y pública posible. En una noche, durante un banquete con 300 senadores, sacerdotes y embajadores de reinos extranjeros, Calígula decidió revelar su secreto. La sala brillaba con lámparas doradas. Los músicos intentaban encubrir con sus melodías la tensión que flotaba en el aire, y las sonrisas forzadas de los invitados apenas disimulaban el miedo.
El emperador, reclinado en su diván, tomó la mano de su hermana Drusila y la atrajo hacia sí en un gesto que rompió todas las leyes y costumbres de Roma. La sala se congeló. Nadie osaba mirar de frente. Algunos senadores fijaron los ojos en sus copas. Las mujeres apretaron los cálices de oro hasta que los nudillos se les pusieron blancos. Todos comprendieron que lo que se desarrollaba ante ellos no era solo un escándalo privado, sino un sacrilegio público. Entonces, la voz de Calígula resonó en el salón con una calma solemne. Mis hermanas divinas bendecidas por Júpiter comparten mi afecto como Juno comparte el suyo con él. Invocar el incesto entre Júpiter y Juno no era un accidente. Con esa declaración, transformaba su crimen en un acto religioso, obligando a los senadores a aplaudir o a cometer traición. Y así lo hicieron. Aplausos vacíos, aplausos forzados que sellaron el destino de Roma con un silencio cómplice. El vínculo con Drusila no era nuevo. Durante la fiebre que casi lo mató en el año 37 después de Cristo, ella fue la única autorizada a permanecer en su cuarto, mientras sacerdotes y médicos eran expulsados. Tras su recuperación, Calígula la proclamó no solo su hermana, sino su contraparte divina. La instaló en las dependencias reservadas a las esposas y desterró al marido de Drusila a un cargo lejano equivalente a un exilio. Desde entonces, ella presidía a su lado las audiencias matutinas, compartía con él las ceremonias religiosas y se convirtió en la pieza central de sus rituales privados. Julia Libila, de espíritu rebelde, intentó resistir, pero las represalias la silenciaron rápidamente. Agripina, más astuta, escondió su furia y esperó en silencio, memorizando cada humillación con la esperanza de vengarse en el futuro. Pero mientras tanto, ambas fueron forzadas a desempeñar un papel grotesco en el teatro de la depravación de su hermano. Toda Roma se convirtió en espectadora muda de esa tragedia y las hermanas en actrices involuntarias de un espectáculo de degradación. Cuando Drusila quedó embarazada, la locura de Calígula alcanzó su cúspide. De pie ante el Senado vestido de púrpura y oro, proclamó que el hijo que ella llevaba en el vientre no era un simple mortal, sino el heredero de un dios destinado a gobernar cielo y tierra. Los senadores, cuya voz guiara el imperio durante siglos, inclinaron la cabeza en obediencia ritual. Se aprobaron decretos de honor para el niño aún no nacido, y los sacerdotes ofrecieron sacrificios en los templos, obedeciendo la absurda orden de venerar como milagro lo que era en realidad la prueba más escandalosa de la corrupción imperial. El pueblo fue obligado a rezar por la salud del bebé, y Roma, que antaño fuera el baluarte de las leyes, y la dignidad, se convirtió en cómplice de la profanación de sus propios cimientos. Sin embargo, el destino intervino. En junio del año 38 después de Cristo, Drusila murió repentinamente. Algunos susurraban sobre complicaciones en el parto. Otros, en voz baja, hablaban de veneno administrado por manos que no soportaban más la humillación. La verdad fue enterrada con ella. La muerte no trajo alivio. Calígula, devastado, perdió los últimos fragmentos de humanidad que le quedaban. Declaró a Drusila una diosa, ordenó la construcción de templos en su honor y exigió que los juramentos se hicieran invocando su divinidad. El pueblo debía adorar a la mujer que él mismo destruyera. Así la víctima fue transformada en religión de Estado. Para Julia Libila y Agripina la tragedia no terminó, sino que se multiplicó. Ahora eran forzadas a imitar a Drusila, a vestir sus ropas, repetir sus palabras, encarnar su espíritu en ceremonias que transformaban el luto en una parodia grotesca. Resistir significaba la muerte. Obedecer equivalía a la degradación total. El emperador usaba la memoria de Drusila para prolongar el tormento, y las hermanas sobrevivientes eran sus instrumentos. Testigos relataron después cómo en rituales públicos los senadores eran convocados para presenciar la unión divina de Calígula con sus hermanas. Ante ellos el emperador proclamaba: «Si puedo hacer esto con mi propia sangre, imaginen lo que espera a sus hijas». El mensaje era claro: ninguna familia estaba a salvo. Ningún vínculo, por más sagrado que fuera, podía resistir al poder absoluto. En los archivos imperiales, los escribas anotaban esos eventos con la misma frialdad con que registraban impuestos o suministros de granos, fechas, nombres de testigos, observaciones breves. La burocracia transformaba el incesto en un acto administrativo, borrando la humanidad de las víctimas en columnas de números y palabras. Roma, en silencio, aceptaba la profanación de la idea más básica de su sociedad, la familia.
El incesto de Calígula no fue solo una perversión personal, sino una declaración política. Al destruir el concepto de familia, destruía el pilar sobre el cual Roma construyera su grandeza. La casa paterna, que fuera el corazón del derecho y la tradición, se convertía en un escenario de humillación y control. Y en esa violación pública toda Roma se convirtió en cómplice. Con la muerte de Drusila, lejos de calmarse la demencia de Calígula, alcanzó un nuevo nivel de sistematización. El emperador ya no se contentaba con escándalos privados o rituales incestuosos. Su ambición era transformar la degradación en institución, el abuso en religión, la explotación en un mecanismo tan frío y ordenado como el tesoro imperial. Fue entonces cuando nació el llamado Templo del Servicio Divino, una de las invenciones más perversas de su reinado. El ala oriental del Palacio Imperial, decorada con techos pintados con escenas de ninfas y diosas, fue convertida en un falso santuario. A primera vista parecía un lugar de piedad, altares humeantes, incienso perfumado, himnos sagrados, resonando entre muros dorados. Pero tras las cortinas de terciopelo no había devoción, solo una maquinaria de abuso perfectamente organizada. Las esposas e hijas de los senadores ya no eran invitadas en secreto. Eran procesadas como si fueran ofrendas disfrazadas bajo la máscara de un rito sagrado. El emperador encontró una manera de encubrir la humillación con el discurso de la religión. Cada ceremonia era documentada con meticulosidad. Los escribas anotaban en pergaminos no solo los nombres de las mujeres y niños, sino también el tiempo de servicio, las reacciones y los beneficios generados para el fisco. El templo funcionaba con la eficiencia de una oficina de tesorería. Cada acto de degradación era registrado por duplicado sellado y almacenado en los archivos imperiales. La crueldad ya no era un secreto, era una estadística. El sistema era aún más siniestro porque involucraba directamente a la élite de Roma. Los senadores que buscaban favores imperiales recibían fichas de marfil con horarios y números de salas. Con ellas, eran convocados a ceremonias donde sus propias esposas e hijas eran entregadas al ritual. La presencia era obligatoria y el mensaje era claro. La dignidad de sus familias era el precio a pagar por contratos, promociones o protección política. Una vez allí, no podían rebelarse, pues los registros escritos se convertían en una prueba eterna de su complicidad. Ningún hombre podía alzar la voz tras estar allí. La evidencia de su silencio se transformaba en cadena. Aún así, Calígula no se contentó. Su imaginación, alimentada por un delirio de control absoluto, buscó garantizar la provisión de víctimas no solo para el presente, sino también para el futuro. De ahí surgió un programa monstruoso, la creación sistemática de seres humanos. Médicos formados en Alejandría, hombres que habían jurado curar, fueron forzados a convertirse en inspectores de fertilidad. Medían caderas, examinaban historiales familiares, evaluaban el potencial reproductivo como si fueran ganado. Jóvenes mujeres de la clase senatorial eran forzadas a unirse a soldados gladiadores o incluso extranjeros según combinaciones que prometían belleza, fuerza o rasgos exóticos. Los acoplamientos eran realizados bajo la vigilancia de guardias y escribas que anotaban cada detalle con la frialdad de contadores. Las gestaciones eran controladas con precisión obsesiva. Se imponían dietas, se restringían movimientos, se castigaban los abortos espontáneos como si fueran crímenes contra el Estado. Cada nacimiento era registrado no como un milagro de la vida, sino como un producto clasificado. Los recién nacidos eran arrancados de sus madres y designados según categorías: los varones fuertes, destinados al ejército, los de facciones delicadas al servicio del palacio, las niñas atractivas al templo del servicio divino, y los menos favorecidos a trabajos pesados. No existía familia, solo inventario. El proyecto más grotesco fue impuesto a los hijos de las familias más nobles. Esos jóvenes que deberían convertirse en los futuros líderes de Roma fueron arrancados de su destino natural, para transformarse en ornamentos vivos del palacio. La feminización de los hijos de Roma se convirtió en práctica común. En el ala norte, forrada de espejos, los adolescentes eran forzados a contemplar su metamorfosis, mientras los sirvientes los bañaban en aceites perfumados. Les arrancaban la infancia con pinzas, los vestían con túnicas de seda, trenzaban sus cabellos con flores, pintaban sus rostros, los entrenaban para hablar con voces agudas y moverse con gracia artificial. Sus nombres originales, Marco Lucio Cayo, eran borrados
reemplazados por Flora Lilia o Rosa. Los registros ya no los describían como hijos de Roma, sino como asistentes masculinos acompañados de evaluaciones de belleza, obediencia y gracia. Eran transformados en mercancía exhibidos como trofeos en banquetes, donde los propios senadores debían calificarlos, seleccionando con hipocresía a los hijos de sus colegas. Negarse a participar equivalía a un castigo público. Obedecer significaba destruir a sus propios herederos. En ambos casos, el futuro de Roma sangraba. Fragmentos de archivos encontrados siglos después revelan la precisión aterradora de este sistema. No contenían solo nombres y edades, sino también recomendaciones de optimización. Una nota sugería aumentar la producción antes de las festividades. Otra elogiaba los beneficios económicos de los esclavos más jóvenes. Una tercera proponía administrar narcóticos para mejorar la docilidad de los más rebeldes. El sufrimiento humano era analizado con la lógica de un contable que calcula ganancias y pérdidas. A finales del año 39 después de Cristo, el palacio ya no parecía un centro de gobierno, sino una fábrica de explotación humana. Había departamentos de adquisición, procesamiento, clasificación, cría y entrenamiento. Los guardias garantizaban el suministro, los médicos aseguraban la funcionalidad, los escribas registraban cada detalle, y los senadores, atrapados en el círculo del silencio, mantenían la maquinaria en movimiento. Lo que comenzara como una perversión individual se había convertido en una institución pública. En el corazón de este sistema, el propio concepto de familia fue disuelto. No había nacimiento que no se transformara en registro, ni niño que no fuera reducido a una categoría, ni madre que no fuera separada de su hijo. Calígula logró lo que parecía imposible: transformar el acto más natural y sagrado de la humanidad, el amor familiar y la nueva vida, en una maquinaria de servidumbre perpetua. Roma, orgullosa de ser el baluarte de las leyes y la civilización, cayó en la más brutal de las paradojas. Mientras en el foro se discutían decretos y se comerciaban bienes, el verdadero imperio estaba siendo escrito en pergaminos, donde la carne y el dolor eran reducidos a números. Entre todas las aberraciones creadas por Calígula, ninguna reflejó tan claramente la magnitud de su locura como la invención del llamado sistema de las antorchas, una práctica concebida para destruir no solo cuerpos, sino también almas, transformando a los padres en cómplices involuntarios de la aniquilación de sus propios hijos. Era el golpe final a la dignidad romana, el ritual que sellaba la transformación del imperio en un teatro de horror. El procedimiento comenzaba con un edicto frío redactado en el tono burocrático del gabinete imperial. Al amanecer, un senador o magistrado recibía una orden sellada. Debía comparecer en el palacio acompañado de su hija mayor no casada. El documento informaba además que debía prepararse para servir en la iluminación imperial. Tras esas palabras impersonales se escondía la certeza de la ruina. Rechazar significaba no solo la muerte inmediata del padre, sino la aniquilación completa de la familia: esposas esclavizadas, hijos varones ejecutados, descendencia borrada. La obediencia, por tanto, no era una elección, sino una condena disfrazada de deber. El corredor donde esos hombres aguardaban era un largo pasillo de mármol de más de 15 metros, alineado con soportes de hierro, donde se insertaban antorchas encendidas. Cada portador debía posicionarse en intervalos precisos, calculados por arquitectos, para que la luz cayera directamente en el interior de la cámara cuando las puertas se abrieran. No había forma de desviar la mirada. La propia arquitectura había sido diseñada como un arma psicológica, obligando a los padres a contemplar lo que sucedía con sus hijas. Los guardias vigilaban con la rigidez de centuriones en un campo de batalla. Instruían a los senadores sobre cómo sostener la antorcha, cuánto tiempo permanecer inmóviles, cómo mantener el brazo firme sin ceder al temblor. Se les advertía que cualquier vacilación sería pagada con la inclusión inmediata de otro nombre familiar en el registro imperial. La disciplina que antes forjaba ejércitos ahora se usaba para entrenar el silencio y la impotencia. Dentro de aquellas cámaras, los gritos se mezclaban con el crujir de las puertas y el sonido amortiguado de la respiración contenida en el corredor. Algunos padres murmuraban versos de Virgilio en un intento desesperado de escapar mentalmente. Otros resolvían cálculos matemáticos para abstraerse del tormento, pero nada podía silenciar los gemidos que atravesaban las paredes. Y mientras tanto sus hijas eran reducidas a cenizas vivas de dignidad. Las paredes del corredor aún guardaban testimonios de ese desespero.
Con uñas temblorosas o fragmentos de metal, los senadores grababan frases en el mármol: «Somos los condenados que respiran. Ojalá los dioses perdonen lo que los emperadores obligan». Esas palabras, encontradas siglos después por arqueólogos, son cicatrices de piedra, pruebas mudas de que los hombres que antaño fueron señores de Roma habían sido transformados en sombras vacías. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para los individuos, sino para la sociedad entera. Los padres que regresaban a casa ya no eran los mismos. No podían mirar a sus hijas, no por culpa, sino porque el recuerdo era insoportable. Las familias se fragmentaban en silencio. Las madres abrazaban a sus hijos menores, temiendo que pronto serían reclamados. Los hijos varones miraban a sus padres con desconfianza, sabiendo que aquel que sostuviera la antorcha podía ser llamado nuevamente para hacerlo. La familia núcleo de Roma se convirtió en un campo de ruinas invisibles. Algunos hombres incapaces de soportar la vergüenza buscaban el vino hasta perder la conciencia. Otros se arrojaban sobre las espadas que en otros tiempos habían empuñado en victorias gloriosas. Pero la mayoría sobrevivía caminando por las calles de Roma como espectros, respirando sin vivir, esclavizados por la memoria del corredor. El sistema no destruía solo a las víctimas directas, envenenaba todos los vínculos, todos los hogares, todo resquicio de confianza. La crueldad se prolongaba incluso después de que las puertas del palacio se cerraran. Las hijas que regresaban nunca podían sostener la mirada de sus padres. No era culpa, sino un recuerdo demasiado pesado para ser compartido. En esas casas, el silencio se convirtió en el único lenguaje posible. El padre que antaño fuera protector, ahora era símbolo de la destrucción, no por elección, sino porque la supervivencia lo había obligado a obedecer. Ese veneno psicológico se infiltraba en cada hogar, multiplicando la tragedia por todas las clases sociales. Cuando Calígula fue finalmente asesinado en enero del año 41 después de Cristo, atravesado por las espadas de sus propios pretorianos en un teatro, el sistema no murió con él. Los registros permanecían en los archivos. Los soportes de hierro seguían clavados en las paredes del palacio como monumentos silenciosos a la degradación. Siglos después, los arqueólogos descubrirían fragmentos de esos pergaminos donde el nombre de una hija de senador fue reducido a ítem 247. Encontraron muros con inscripciones grabadas por padres desesperados y localizaron las bases de las antorchas dispuestas con precisión matemática para garantizar la visión del horror. Cada hallazgo no hablaba de gloria imperial, sino de una vergüenza petrificada en mármol y bronce. La herida dejada por Calígula no fue solo política. Roma ya conociera emperadores crueles, intrigas sangrientas, traiciones y asesinatos. Lo que distinguió su reinado fue la forma en que transformó la perversión privada en burocracia pública. Convirtió la humillación en expediente, el dolor en estadística, la violación en procedimiento administrativo. Y esa es la marca más devastadora de su legado, la capacidad de un sistema para perpetuar el mal, más allá de la vida de un solo hombre. Las cicatrices se transmitieron de generación en generación. Las hijas temblaban ante las tormentas, pues les recordaban aquellas noches de gritos mezclados con truenos. Los hijos crecían incapaces de ejercer liderazgo, pues habían visto a sus padres reducidos a portadores de antorchas. Familias enteras preferían silenciar, enterrando la memoria bajo capas de silencio, porque recordar era insoportable. Así el imperio cargó una sombra invisible que pesó más que cualquier derrota militar. El verdadero colapso de Roma bajo Calígula no ocurrió en las fronteras ni en los campos de batalla, sino en el corazón de su sociedad. Al corromper la familia, al transformar el amor en arma y la obediencia en complicidad, el emperador destruyó el fundamento más sólido sobre el cual la grandeza romana había sido construida. Cuando hablamos hoy de las prácticas sexuales más horrendas de Calígula, el demente no estamos repitiendo rumores de decadencia ni anécdotas sensacionalistas. Enfrentamos el abismo de un sistema que transformó la dignidad en espectáculo, la familia en teatro y la supervivencia en una condena al silencio. Los restos del palacio, los soportes de antorchas aún clavados en la piedra, las inscripciones desesperadas son ecos de una lección que no debe olvidarse. Porque el mayor peligro de la historia no es solo el poder absoluto, sino cuando ese poder se viste con la máscara de la administración y convierte la destrucción en rutina.
Cuando el mal se convierte en procedimiento, cuando la humillación se archiva en pergaminos y la violencia se transforma en estadística, ya no se trata de un individuo demente, sino de una maquinaria capaz de devorar generaciones enteras. Roma nunca se recuperó completamente. La sombra de Calígula continuó pesando sobre el imperio como una advertencia silenciosa. Y nosotros, al mirar hacia atrás, debemos reconocer que la fragilidad de la civilización no reside en sus ejércitos o murallas, sino en su capacidad de resistir a la tentación de transformar la crueldad en sistema. El eco de esa historia aún resuena en los corredores vacíos del palacio, donde los soportes oxidados parecen susurrar en silencio lo que ocurrió bajo su luz. Tal vez en esas ruinas aún permanezca la advertencia que Roma aprendió demasiado tarde, cuando la humanidad se rinde a la locura y la transforma en procedimiento. Lo que se derrumba no es solo un trono, sino la propia esencia de la condición humana. Y si esta historia te ha perturbado, si ha revelado cuán frágil puede volverse la civilización cuando la moralidad se entrega al delirio del poder, recuerda que la historia no desaparece. Advierte.